El 9 de abril de 2022, una joven de 18 años desapareció después de asistir a una fiesta en el estado mexicano de Nuevo León. Su nombre era Devani Escobar. Durante los días siguientes, familiares, voluntarios y autoridades participaron en una búsqueda que rápidamente atrajo la atención de todo el país. La investigación tomó un giro inesperado cuando comenzó a circular una fotografía tomada pocas horas antes de su desaparición. En la imagen, Devani aparece sola junto a una carretera durante la madrugada. Aquella fotografía se convertiría en uno de los elementos más recordados de todo el caso. 13 días después, su cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna ubicada en un motel cercano a la zona donde había sido vista por última vez. Sin embargo, el hallazgo no puso fin a las preguntas. Por el contrario, las dudas sobre lo ocurrido, las contradicciones surgidas durante la investigación y las diferentes versiones presentadas con el paso del tiempo terminaron convirtiendo el caso en uno de los más polémicos de la historia reciente de México. ¿Qué ocurrió realmente con Devani Escobar? ¿Quién era Devani Escobar? Antes de que su nombre apareciera en los titulares de todo México, Devani Susana Escobar Bazaldúa era una joven de 18 años que llevaba una vida relativamente normal junto a su familia en el estado de Nuevo León. Nació el 31 de agosto de 2003 y era hija de Mario Escobar y Dolores Bazaldúa. Quienes la conocían la describían como una joven alegre, sociable y con una relación muy cercana con sus padres. En 2022 cursaba estudios universitarios y tenía interés por desarrollarse profesionalmente en el área del derecho. Como muchos jóvenes de su edad, dividía su tiempo entre los estudios, sus amistades y las actividades propias de la vida universitaria. Las fotografías compartidas por familiares y amigos muestran a una joven activa en redes sociales, aficionada a salir con sus amistades y con planes para el futuro. Hasta ese momento, nada parecía indicar que terminaría convirtiéndose en el centro de una de las investigaciones más mediáticas de la historia reciente de México. Sin embargo, durante los primeros meses de 2022, la violencia contra las mujeres seguía siendo una de las principales preocupaciones en el país. Las desapariciones y los feminicidios ocupaban constantemente espacios en los medios de comunicación y generaban un creciente debate social. Nadie podía imaginar que, pocas semanas después, el nombre de Devani Escobar pasaría a formar parte de esa conversación nacional. La madrugada del 9 de abril de 2022, Devani salió para reunirse con varios amigos en una fiesta en el municipio de Escobedo, dentro del área metropolitana de Monterrey. Aquella salida parecía ser una más entre tantas otras. Pero con el paso de las horas, una serie de decisiones, llamadas telefónicas y acontecimientos todavía discutidos terminarían dando inicio a una investigación que conmocionó a millones de personas. Y todo comenzó durante una reunión entre amigos que, en principio, no parecía tener nada fuera de lo común. La fiesta. La noche del 8 de abril de 2022, Devani Escobar salió de su casa para reunirse con varias amigas en una fiesta que se celebraba en una quinta ubicada en el municipio de Escobedo, dentro del área metropolitana de Monterrey. Según las investigaciones posteriores, la reunión comenzó como una salida habitual entre jóvenes. Durante varias horas, los asistentes permanecieron en el lugar compartiendo música, bebidas y actividades recreativas. Hasta ese momento, nada parecía indicar que aquella noche terminaría convirtiéndose en una noticia de alcance nacional. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a producirse situaciones que más tarde adquirirían una enorme relevancia para los investigadores. De acuerdo con los testimonios recopilados posteriormente, Devani habría tenido algunas diferencias con las personas que se encontraban con ella esa madrugada. Las circunstancias exactas de lo ocurrido han sido objeto de debate, pero distintos reportes coinciden en que la situación llevó a que la joven abandonara la reunión antes del amanecer. Preocupadas por la situación, sus acompañantes solicitaron un servicio de transporte para que pudiera regresar a su domicilio. Lo que parecía una decisión destinada a garantizar su seguridad terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de toda la investigación. Porque las horas siguientes son, hasta hoy, las más analizadas de todo el caso. Fue durante ese trayecto cuando se tomó la última fotografía conocida de Devani Escobar con vida. La última fotografía. Poco antes de las 5 de la mañana del 9 de abril de 2022, Devani Escobar abandonó la fiesta en la que había estado durante varias horas. Para regresar a casa, sus amigas contactaron a un conductor que ofrecía servicios de transporte mediante una aplicación. Según la versión proporcionada posteriormente por el propio conductor, durante el trayecto ocurrieron algunas situaciones que lo llevaron a detener el vehículo antes de llegar al destino previsto.
Fue en ese momento cuando se tomó la fotografía que daría la vuelta a México. La imagen muestra a Devani de pie junto a una carretera durante la madrugada. Lleva una falda oscura, una blusa blanca y observa en dirección a la cámara. No parece haber nadie más a su alrededor. La fotografía fue tomada alrededor de las 4:25 de la mañana. En aquel instante, nadie podía imaginar que esa imagen terminaría convirtiéndose en la última fotografía conocida de la joven. Después de que la imagen fuera tomada, las versiones coinciden en que Devani permaneció sola en la zona. Lo que ocurrió durante los minutos y horas posteriores es uno de los aspectos más discutidos de toda la investigación. Las autoridades intentaron reconstruir sus movimientos mediante cámaras de seguridad instaladas en negocios y establecimientos cercanos. Algunas grabaciones mostraban a una joven con características similares caminando cerca de la carretera y aproximándose a las instalaciones del motel Nueva Castilla. Sin embargo, las imágenes disponibles no permitían establecer con claridad qué ocurrió después. A medida que avanzaban los días, la fotografía comenzó a difundirse por todo el país. Mientras millones de personas observaban aquella imagen e intentaban entender qué había sucedido, la familia de Devani enfrentaba una realidad mucho más preocupante. Nadie sabía dónde estaba. Y con cada hora que pasaba, las posibilidades de encontrar respuestas parecían disminuir. La desaparición. Cuando Devani no regresó a casa, la preocupación comenzó a crecer rápidamente entre sus familiares. Las horas pasaban y nadie lograba comunicarse con ella. Las llamadas no eran respondidas. Los mensajes quedaban sin contestar. Y ninguna de las personas que había estado con ella aquella madrugada podía explicar con certeza dónde se encontraba. Ante la falta de noticias, la familia inició su propia búsqueda mientras presentaba la denuncia correspondiente ante las autoridades. Con el paso de los días, el caso comenzó a recibir una atención cada vez mayor por parte de los medios de comunicación locales. Los investigadores intentaban reconstruir los últimos movimientos conocidos de la joven. La fotografía tomada junto a la carretera se convirtió en una de las principales piezas de la investigación. Pero no era la única. Las autoridades comenzaron a recopilar grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de la zona donde Devani había sido vista por última vez. El objetivo era determinar hacia dónde se dirigió después de quedarse sola durante la madrugada. Mientras tanto, familiares, amigos y voluntarios organizaban recorridos en distintos puntos del municipio de Escobedo y áreas cercanas. Las brigadas de búsqueda crecían día tras día. Las imágenes de Devani aparecían en redes sociales, programas de televisión y medios de comunicación de todo el país. Lo que inicialmente parecía una desaparición más comenzó a transformarse en un caso de interés nacional. A medida que aumentaba la presión pública, también crecían las preguntas. ¿Qué había ocurrido después de la última fotografía? ¿Había logrado pedir ayuda? ¿Alguien estuvo con ella durante las horas posteriores? ¿O simplemente había desaparecido sin dejar rastro? Los investigadores confiaban en que las cámaras de seguridad pudieran aportar respuestas. Y cuando finalmente comenzaron a revisar las grabaciones, descubrieron imágenes que permitían reconstruir parte de los movimientos de Devani durante aquella madrugada. Pero esas grabaciones también darían origen a nuevas incógnitas. Porque aunque mostraban algunos de sus últimos desplazamientos conocidos, seguían sin explicar qué había ocurrido realmente con ella. Y mientras la búsqueda continuaba, las cámaras empezaban a revelar los últimos lugares por los que habría pasado antes de desaparecer. Las cámaras de seguridad. Durante los días posteriores a la desaparición, los investigadores comenzaron a recopilar y analizar grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la zona donde Devani había sido vista por última vez. El objetivo era reconstruir sus movimientos después de que fuera dejada sola junto a la carretera durante la madrugada del 9 de abril. Conforme avanzó la investigación, algunas grabaciones permitieron seguir parcialmente su recorrido. Las imágenes mostraban a una joven que coincidía con la descripción de Devani caminando por los alrededores de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo y aproximándose a distintos establecimientos cercanos. Entre ellos se encontraba el motel Nueva Castilla. Las grabaciones permitieron establecer una secuencia aproximada de movimientos durante las horas posteriores a la última fotografía. Sin embargo, también dejaron importantes vacíos. En varios momentos, Devani desaparecía del alcance de las cámaras. Algunas rutas no podían ser verificadas. Y existían periodos de tiempo sobre los que no había registros visuales concluyentes. Mientras la investigación avanzaba,
los vídeos comenzaron a difundirse ampliamente en medios de comunicación y redes sociales. Miles de personas analizaban cada imagen intentando encontrar alguna pista que ayudara a explicar lo ocurrido. Pero cuanto más material aparecía, más difícil parecía construir una explicación definitiva. Las cámaras ayudaban a reconstruir parte de la historia, pero no mostraban el desenlace. Y mientras los investigadores seguían revisando grabaciones, la búsqueda sobre el terreno continuaba. Lo que nadie imaginaba era que el lugar donde finalmente sería encontrada ya había sido inspeccionado en más de una ocasión. Y ese detalle terminaría convirtiéndose en una de las mayores controversias de todo el caso. 13 días de búsqueda. A medida que transcurrían los días, la desaparición de Devani Escobar comenzaba a ocupar cada vez más espacio en los medios de comunicación mexicanos. La búsqueda ya no estaba limitada a familiares y amigos. Equipos de rescate, voluntarios, autoridades estatales y agentes especializados participaban en los operativos desplegados en distintos puntos de Nuevo León. Las jornadas de búsqueda se realizaban prácticamente a diario. Se inspeccionaban terrenos baldíos, carreteras, construcciones abandonadas, zonas de vegetación y establecimientos cercanos al lugar donde Devani había sido vista por última vez. Mientras tanto, la familia mantenía una presencia constante ante los medios. Su padre, Mario Escobar, concedía entrevistas frecuentes y cuestionaba públicamente el avance de las investigaciones. Con cada día que pasaba sin respuestas, aumentaba la preocupación. Las redes sociales también desempeñaron un papel importante. Miles de personas compartían fotografías, vídeos y mensajes relacionados con el caso. La imagen de Devani junto a la carretera ya era conocida en todo el país. La presión sobre las autoridades crecía. La sociedad exigía respuestas. Y los investigadores aseguraban que las labores de búsqueda continuaban sin descanso. Sin embargo, conforme avanzaban los operativos, comenzaba a surgir una pregunta incómoda. Si Devani había permanecido en esa zona durante todo ese tiempo, ¿cómo era posible que nadie la hubiera encontrado? La interrogante se volvería aún más importante pocos días después. Porque la noche del 21 de abril de 2022, 13 días después de la desaparición, la investigación dio un giro inesperado. En las instalaciones del motel Nueva Castilla, uno de los lugares que ya había sido inspeccionado durante la búsqueda, se realizó un hallazgo que conmocionó a todo México. El cuerpo de Devani Escobar había sido encontrado. Pero lejos de cerrar el caso, aquel descubrimiento daría inicio a una nueva etapa llena de preguntas, controversias y contradicciones que continúan siendo debatidas hasta el día de hoy. El hallazgo en el motel. La noche del 21 de abril de 2022, 13 días después de la desaparición de Devani Escobar, las autoridades informaron sobre un hallazgo realizado en las instalaciones del motel Nueva Castilla, ubicado en el municipio de Escobedo. El cuerpo de una mujer había sido localizado en el interior de una cisterna de agua abandonada. Poco tiempo después, las autoridades confirmaron lo que la familia temía desde hacía días. Se trataba de Devani Escobar. La noticia provocó una fuerte reacción en todo México. Durante casi 2 semanas, cientos de personas habían seguido el caso con la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, el hallazgo marcaba un desenlace completamente distinto. Las primeras imágenes difundidas desde el lugar mostraban un amplio operativo policial alrededor del motel. Peritos, investigadores y agentes de distintas corporaciones trabajaban para asegurar la zona y recopilar evidencias. Pero casi de inmediato comenzó a surgir una pregunta que terminaría dominando el debate público. ¿Cómo era posible que Devani hubiera sido encontrada en un lugar que ya había sido inspeccionado durante los días anteriores? Según distintas declaraciones, las instalaciones del motel habían sido revisadas en varias ocasiones durante la búsqueda. Esa circunstancia generó dudas tanto entre la familia como entre una parte de la opinión pública. La polémica creció aún más cuando comenzaron a conocerse detalles sobre el lugar exacto donde fue encontrado el cuerpo. La cisterna se encontraba dentro del perímetro del motel, relativamente cerca de las áreas que habían sido objeto de búsqueda. Para muchas personas, resultaba difícil entender cómo el hallazgo se había producido después de casi 2 semanas de operativos. Mientras los investigadores continuaban procesando la escena, la atención del país ya no estaba centrada únicamente en la desaparición. Ahora las preguntas apuntaban a la propia investigación. Porque el descubrimiento del cuerpo no había resuelto el misterio. Por el contrario, acababa de abrir una nueva controversia. Y las dudas sobre lo ocurrido durante aquellos 13 días apenas estaban comenzando. Las contradicciones.
Tras el hallazgo del cuerpo de Devani Escobar, la investigación entró en una nueva etapa. Lo que inicialmente parecía ser el final de la búsqueda se convirtió en el comienzo de una serie de cuestionamientos que marcarían el caso durante los años siguientes. La principal controversia surgió casi de inmediato. Durante 13 días, autoridades estatales, equipos de búsqueda, voluntarios y peritos habían trabajado en la zona donde Devani fue vista por última vez. Sin embargo, el cuerpo fue encontrado dentro de las instalaciones del Motel Nueva Castilla, un lugar que ya había sido inspeccionado en varias ocasiones. La familia comenzó a preguntar cómo era posible que el hallazgo se hubiera producido después de tantos días de búsqueda. Las autoridades defendieron los procedimientos realizados durante los operativos, pero las dudas continuaron creciendo. A medida que se conocían más detalles sobre la investigación, surgieron nuevas preguntas. Algunos registros de cámaras de seguridad mostraban parte de los movimientos de Devani durante la madrugada de su desaparición. Sin embargo, las grabaciones disponibles no permitían reconstruir completamente lo ocurrido durante sus últimas horas. Existían periodos de tiempo sin registros concluyentes. Tampoco estaba claro qué había sucedido exactamente después de que fuera vista en las inmediaciones del motel. Las diferencias entre algunas declaraciones públicas y ciertos aspectos de la investigación alimentaron aún más la controversia. Mientras tanto, medios de comunicación, especialistas y ciudadanos analizaban cada nuevo dato que aparecía. Con el paso de las semanas, el debate dejó de centrarse únicamente en la desaparición. Ahora la atención estaba puesta en la forma en que se había desarrollado la investigación. Las preguntas eran cada vez más numerosas. ¿Por qué el cuerpo no había sido localizado antes? ¿Existían elementos que habían pasado desapercibidos durante los primeros operativos? ¿Era posible reconstruir con precisión lo ocurrido durante las horas previas a la muerte de Devani? Las respuestas no llegaban con facilidad. Y la situación se volvió todavía más compleja cuando comenzaron a conocerse los resultados de los estudios forenses. Porque los informes presentados en distintas etapas de la investigación no siempre coincidían entre sí. Y esas diferencias abrirían uno de los capítulos más discutidos de todo el caso. Los investigadores ya tenían un cuerpo. Pero todavía no tenían una explicación definitiva sobre cómo había muerto Devani Escobar. Y los informes forenses terminarían convirtiéndose en una nueva fuente de controversia. Los informes forenses. Después del hallazgo del cuerpo de Devani Escobar, los especialistas comenzaron a realizar los estudios necesarios para determinar las circunstancias de su muerte. En cualquier investigación de este tipo, los informes forenses son una pieza fundamental. Su objetivo es establecer, en la medida de lo posible, cómo murió una persona y si existieron factores externos que contribuyeron a su fallecimiento. Sin embargo, en el caso de Devani, los resultados no lograron cerrar el debate. Por el contrario, con el paso de los meses surgieron diferencias entre distintas evaluaciones periciales realizadas sobre el caso. Las conclusiones presentadas por algunas autoridades no siempre coincidían con las interpretaciones realizadas posteriormente por otros especialistas. Estas discrepancias generaron nuevas preguntas entre la familia y la opinión pública. Mientras unos informes apuntaban hacia determinadas conclusiones, otros consideraban que aún existían aspectos que requerían una revisión más profunda. La situación provocó que el caso siguiera ocupando titulares incluso después de finalizadas las labores de búsqueda. Para la familia, las diferencias entre los estudios reforzaban la necesidad de continuar investigando. Para las autoridades, el desafío consistía en responder a las dudas que seguían apareciendo alrededor del expediente. Con el paso del tiempo, una parte importante del debate dejó de centrarse únicamente en donde había sido encontrada Devani. Ahora la discusión giraba en torno a qué había ocurrido exactamente durante sus últimas horas. Y debido a que algunas preguntas continuaban sin una respuesta definitiva, comenzaron a surgir numerosas hipótesis sobre lo sucedido. Algunas buscaban explicar los vacíos existentes en la investigación. Otras intentaban interpretar los elementos que habían sido presentados públicamente. Pero ninguna logró poner fin por completo a la controversia. Porque incluso después de los informes periciales, seguían existiendo interrogantes que mantenían vivo el debate. Con el paso de los meses comenzaron a circular distintas explicaciones sobre lo ocurrido. Algunas estaban respaldadas por elementos de la investigación. Otras surgieron en redes sociales y medios de comunicación. Y todas intentaban responder la misma pregunta. ¿Qué pasó realmente con Devani Escobar? Las teorías. A medida que avanzaba la investigación,
el caso de Devani Escobar dejó de ser únicamente una búsqueda y se convirtió en un tema de debate nacional. La combinación de una desaparición, una fotografía ampliamente difundida, el hallazgo del cuerpo y las controversias surgidas durante la investigación provocó que aparecieran numerosas interpretaciones sobre lo ocurrido. Algunas de esas hipótesis se basaban en elementos conocidos del expediente. Otras surgieron en programas de televisión, redes sociales y espacios de opinión. Sin embargo, muchas de ellas compartían una misma limitación. No podían ser comprobadas de manera concluyente. Una de las explicaciones más discutidas fue la posibilidad de que Devani hubiera sufrido un accidente después de permanecer sola durante la madrugada. Quienes sostenían esta hipótesis señalaban algunos de los movimientos reconstruidos por las cámaras de seguridad y determinados elementos analizados por los investigadores. Otra línea de debate se centró en la posibilidad de que hubiera existido la participación de terceros durante las horas posteriores a su desaparición. Esta hipótesis ganó atención debido a los vacíos existentes en la reconstrucción de los hechos y a las preguntas que seguían sin respuesta. También surgieron cuestionamientos relacionados con el desarrollo de la propia investigación. Algunas personas consideraban que los procedimientos realizados durante la búsqueda podían explicar parte de las controversias posteriores. Otras creían que aún existían aspectos que no habían sido completamente aclarados. Con el paso del tiempo, el caso acumuló una gran cantidad de interpretaciones. Pero ninguna logró eliminar por completo las dudas que seguían rodeando la historia. Y precisamente por esa razón, años después, la discusión continúa abierta. Porque más allá de las teorías que aparecieron en medios y redes sociales, los investigadores debían responder una pregunta mucho más importante. ¿Qué era lo que realmente creían quienes tuvieron acceso directo a las pruebas, testimonios y peritajes del caso? Mientras el público debatía entre distintas hipótesis, los investigadores continuaban trabajando sobre una reconstrucción específica de los hechos. Una reconstrucción que intentaba explicar qué ocurrió durante las últimas horas de Devani Escobar. Y aunque no todas las preguntas tenían respuesta, sí existían algunas conclusiones que orientaron el rumbo de la investigación. Lo que creen los investigadores. A lo largo de la investigación, las autoridades intentaron reconstruir los movimientos de Devani Escobar desde el momento en que fue vista por última vez durante la madrugada del 9 de abril de 2022. Para ello analizaron grabaciones de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos, registros telefónicos y los distintos peritajes realizados durante el caso. La reconstrucción de los hechos permitió establecer parte de su recorrido durante las horas posteriores a su salida de la fiesta. Sin embargo, no todos los momentos pudieron ser documentados con precisión. Existían vacíos temporales y circunstancias que seguían siendo difíciles de verificar de manera concluyente. A pesar de ello, los investigadores trabajaron sobre determinadas hipótesis respaldadas por los elementos que habían logrado recopilar. La información obtenida durante los meses siguientes permitió avanzar en varias líneas de investigación y responder algunas preguntas que habían surgido durante la búsqueda. Pero otras continuaron abiertas. Esa situación provocó que el caso permaneciera bajo el escrutinio público durante mucho tiempo. Para la familia, todavía existían dudas importantes que requerían explicación. Para las autoridades, el desafío consistía en sostener las conclusiones alcanzadas a partir de las pruebas disponibles. Con el paso de los años, el expediente acumuló miles de páginas, declaraciones, peritajes y análisis especializados. Sin embargo, incluso después de todo ese trabajo, el caso seguía generando debate. Porque aunque la investigación permitió reconstruir gran parte de lo ocurrido, no logró acabar por completo con las preguntas que surgieron desde el primer día. Y quizás esa sea una de las razones por las que la historia de Devani Escobar continúa siendo recordada. No solamente por la desaparición. No solamente por la búsqueda. Sino por todas las interrogantes que permanecieron abiertas después. Han pasado varios años desde la desaparición de Devani Escobar. Pero el impacto de aquel caso sigue presente en México. Y para entender por qué, es necesario observar lo que ocurrió después de que terminaran las investigaciones y desaparecieran los titulares de primera plana. 4 años después. Han pasado 4 años desde la desaparición de Devani Escobar. Sin embargo, el caso continúa ocupando un lugar importante dentro de la memoria colectiva de México. Lo que comenzó como la búsqueda de una joven de 18 años terminó convirtiéndose en uno de los episodios más discutidos de la historia reciente del país. Durante semanas, millones de personas siguieron cada novedad relacionada con la investigación. Las imágenes de búsqueda,
Las grabaciones de cámaras de seguridad y la fotografía tomada aquella madrugada permanecieron presentes en medios de comunicación y redes sociales mucho después del cierre de los operativos. Pero el impacto del caso fue más allá de una sola investigación. La desaparición y muerte de Devani reavivó el debate sobre la seguridad de las mujeres en México, la respuesta de las autoridades ante las denuncias de desaparición y los procedimientos utilizados durante las investigaciones de alto perfil. Con el paso del tiempo, muchas de las personas que siguieron el caso continuaron preguntándose cómo fue posible que una historia tan ampliamente documentada dejara todavía tantas dudas abiertas. Algunas preguntas encontraron respuestas parciales. Otras siguen siendo motivo de discusión. Y precisamente por eso, el caso continúa siendo recordado años después. Porque más allá de los informes, las teorías y las investigaciones, existe una imagen que permanece grabada en la memoria de millones de personas. La de una joven de 18 años de pie junto a una carretera durante la madrugada. Una fotografía tomada en cuestión de segundos. Una fotografía que terminó convirtiéndose en el símbolo de toda una historia. El 9 de abril de 2022, Devani Escobar salió de una fiesta en Nuevo León. Horas después desapareció. 13 días más tarde, su cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna en las instalaciones de un motel cercano a la zona donde había sido vista por última vez. La investigación movilizó a autoridades, especialistas, medios de comunicación y ciudadanos de todo el país. También generó preguntas, controversias y debates que continúan siendo analizados hasta el día de hoy. 4 años después, el caso sigue ocupando un lugar especial dentro de la historia reciente de México. No solo por la búsqueda. No solo por la investigación, sino por las preguntas que dejó detrás. Porque algunas historias terminan cuando aparecen las respuestas. Y otras permanecen vigentes precisamente porque todavía existen personas intentando comprender qué ocurrió realmente. La historia de Devani Escobar es una de ellas.